Entonces, como pudieron ver en los anuncios, en la imagen, que supongo que todos compartieron, eh, decía como título que vamos a hablar el día de hoy como tema, volviendo a la esencia. Y tal vez se preguntarán qué es la esencia. Entonces, buscando un poquito la definición, nos decía que nosotras tenemos la capacidad de ser lo que queremos ser. A eso se le llama esencia, ¿no? El problema a veces es que muchas permitimos que lo de afuera dañe lo que somos por dentro y por consiguiente nuestra relación con Dios. Jesús por medio de su palabra nos advierte que nosotras estamos hechas para influenciar a los demás y no permitir que los demás influencien sobre nosotros o sobre nuestra vida. En Jeremías 15:19 dice, conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Así mismo que vemos también la palabra que dice que somos la sal de este mundo, la luz de este mundo. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la mayoría de las mamás a veces cuando aconsejan a sus hijos dicen, cuida con quién te juntas. Incluso hay un principio dentro de la palabra que siempre la hermana Inés lo menciona, que es las malas amistades corrompen grandes costumbres. Creo que es más o menos así lo parafraseo, no recuerdo muy bien, pero así pasa, incluso dentro de la universidad, la gente dice, no pasa nada con quien te juntes, pero claro que sí, porque tú podrás tener tu pensamiento claro, podrás tener todas tus bases claras, pero realmente cuando llega una persona y comienza a decir palabras, a que tú comiences a ver cómo son las cosas, tú comienzas a distorsionar y el enemigo comienza a distorsionar lo que tú crees realmente. Entonces a mí me ha pasado millones de veces en la universidad y luchar con eso diariamente porque tú tienes claro quién eres tú para el Señor, tienes claro tu identidad y eso es una de las cosas que siempre se hablan a los jóvenes, que tengan claro cuál es su identidad. Porque cuando una persona no tiene clara su identidad es rápido hacerla mover de lo que cree. Y por eso es que el joven, y yo como joven no puedo decir, tenemos que estar conectados al Señor diariamente. ¿Por qué? Porque un poquito, o sea, un día de desconexión, un poquito de desconexión, el joven comienza a dudar de lo que cree, comienza a dudar realmente a veces si existe Dios, y a mí me ha pasado a dudar de lo que yo creo, ¿será lo que esto es verdad? Comienzo a dudar, ¿por qué? Porque el exterior comienza a influenciar en nosotros si no estamos conectados realmente al Señor. Entonces, porque por lo general nosotros los seres humanos somos influenciables y nos dejamos influenciar por otras personas, por las circunstancias o por nuestros temores. Entonces, un ejemplo muy claro de esto es Pedro cuando tuvo que tomar una gran decisión y cuando negó a Jesús, que dijo Pedro, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Yo creo que para todos conocemos lo que pasó con Pedro y vemos que Pedro después sí negó a Jesús, porque lo que no sabía es que las circunstancias negativas y todo lo que estaba pasando a su alrededor le iba a hacer negar a Jesús realmente, aunque él tuvo que haber dicho que no, pero lo hizo. Entonces, en sí, él terminó cambiando su esencia, eso que él creía. Entonces, ya que hemos entendido qué es la esencia, esta noche vamos a hablar de volver en sí a esa esencia, es decir, al principio, volver a eso que Dios depositó en nosotros desde que nos creó. Y bueno, aquí todos conocemos la historia de Génesis. No sé si recuerdan cuando, bueno, Dios crea al hombre, luego crea a la mujer. Y bueno, yo no sé ustedes, pero yo creo que nos pongamos un ratito en la historia y se imaginen lo que tuvo que haber sentido Adán y Eva cuando le dijeron que iban a ser sacados del Edén, es decir, del paraíso. Pero aquí lo fuerte es que ellos lo decidieron así. Nosotros decidimos en sí salir de la atmósfera de Dios. Dios nos brinda una atmósfera que es su presencia. Cuando aceptamos a Cristo y comenzamos a cultivar esa relación con el Señor, pero somos nosotras las que decidimos si seguimos en esa atmósfera o si decidimos salir. Entonces, así mismo pasó con Adán y Eva. Se les hizo demasiado difícil luego sobrevivir sin Dios, porque mientras que en el paraíso ellos vivían, fuera de él sobrevivían. Y por purita misericordia de Dios, porque por eso Dios los mantuvo con vida, no lo cortó de una, aunque obviamente hubo una muerte espiritual. Entonces vamos ya a la palabra, eso me quería acotar como preámbulo, quería contarles como preámbulo, pero vámonos a Génesis 2:15, igual yo se los voy a leer acá, para no extenderme mucho, entonces se los voy a leer acá. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y guardase. Bueno, Dios puso al hombre para guardar su presencia, siendo la esencia misma de nosotros labrar y guardar. Que labrar representa la acción y el guardar la oración. Recordemos que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos libre albedrío. Por un lado, las cosas del mundo y por otro, la presencia de Dios. Tú escoges dónde ir. ¿Por qué pongo esto como ejemplo?
porque a veces las cosas del mundo, o sea, la presión del mundo, todas las cosas, las ocupaciones, todo nos puede desconectar de Dios. Entonces, por eso le pongo, a veces necesitamos elegir las cosas del mundo o la presencia de Dios. Vamos a buscar en Josué 24:15, dice, escogidos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al lado del otro río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y bueno, esto creo que lo conocemos todas, está en Josué. Y bueno, así como Eva escogió desobedecer a Dios en vez de su relación directa con él. Actualmente vemos jóvenes idiotizados completamente y bueno, yo también entro en eso como joven por el consumo excesivo de las redes sociales y bueno, de lo que muchísimas cosas más. Recordemos que ídolo no solamente son imágenes, ídolo es toda cosa que nosotros ponemos por encima de Dios o enfrente de Dios. Entonces, vemos por un lado los jóvenes dejándose idiotizar por el consumo excesivo de redes sociales y juegos, y por otro vemos a los adultos dejándose llevar por las ocupaciones, por el trabajo, por las amas de casa, ustedes las mujeres, yo también hago un poquito de mi casa, pero no es como una ama de casa que tiene su esposa, sus hijos, ¿no? Pero más que todo eso, que a veces las ocupaciones suelen a desconectarnos del Señor porque estamos tan cansados que al momento de nosotros abrir la palabra de Dios nos da un sueño terrible y a mí me ha pasado. Yo creo que a todos nos ha pasado. Y esto tiene algo en común, que ellos piensan que pueden congregarse y aparentar que todo está bien, pero han perdido la esencia de intimar con el Espíritu Santo. Es decir, se ha vuelto totalmente una religión. A todos se nos ha dado el Espíritu Santo, pero depende de cada uno de nosotros de darle ese tiempo a él, intimidar con él. Y bueno, creo que para todo es un proceso y en lo personal puedo decir que para mí es realmente complicado a veces tener diariamente mi devocional o mi oración, aunque es necesario, pero se me ha dificultado. ¿Por qué? Y bueno, realmente soy muy sincera y les abro mi corazón por mi decisión, por a veces querer dar ese tiempo del Señor, reemplazarlo con otra cosa y que bueno, obviamente no puede ser reemplazado porque ese tiempo es muy hermoso, pero a veces así pasa. Entonces, que el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas es fácil, pero que Él permanezca es totalmente difícil, porque nuestra esencia está creada para vivir en una atmósfera celestial. Es por eso que Jesús dijo que vino a acercar el cielo a la tierra, y podemos verlo en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy en día ayunar y leer la palabra, orar, se lo hemos tomado como un sacrificio. Cuando la palabra dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, pero a veces lo hemos tomado como que debo hacerlo por obligación y no por amor al Señor. Entonces, hay tres cosas que corrompen en sí la esencia que Dios depositó en nosotros, y es la ansiedad. Como primer punto tenemos la ansiedad. Bueno, hoy vemos que actualmente la mayoría de personas sufren de ansiedad, se ha dado en jóvenes, en adultos, en personas ya mayores, la ansiedad, bueno, terrible, pero es en sí esa desesperación que hace que nosotros tomemos malas decisiones y que nuestro comportamiento no sea agradable. Jesucristo, debemos pedirle que quite de nuestro corazón todo tipo de ansiedad. Y vemos en 1 Pedro 5:7 que dice que echemos nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor cuida de nosotros, y a veces esta palabra la podemos leer millones de veces y creo que hay 365 veces que dice en la palabra que no estés solo y que Dios está contigo, y vemos muchísimas promesas, pero a veces eso se nos olvida y no lo accionamos, no lo ponemos en práctica, no lo recordamos ni siquiera en los momentos difíciles, sino que nos dejamos cegar por las preocupaciones y la desesperación y no dejamos que en sí el Señor actúe en nuestras vidas, porque es fácil decir, ay, el Dios es mi todo, pero cuando vienen los momentos difíciles, realmente Dios está siendo nuestro todo, realmente estamos poniéndolo en primer lugar, y realmente si echamos nuestra ansiedad, como dice la palabra de Dios sobre Él, preguntémonos eso. Yo también hice la pregunta. Segundo punto, en la amargura. En Hebreos 12:15, esa lo puedes buscar, igual lo voy a leer acá, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Nuevamente vuelve la palabra contaminación. No solamente te puedes contaminar con amargura, con muchísimas cosas más, las cuales van a dañar tu relación con el Señor, a quebrantar, porque bueno, el Señor, si tú vas a buscar ese perdón, el Señor te lo va a dar, sería quebrantar. Las personas que se dejan llevar por la amargura se transforman de tal manera que no parecen ser lo que estamos acostumbrados a tratar. Y yo soy un claro ejemplo de eso.
soy testimonio de la amargura. La mayoría de personas me decían, ay, tú eres demasiado amargada. Pero cuando dejamos que Dios obre en nuestra vida, Él va haciendo todo a poco. Y no soy exenta de esto. Realmente todos los días lucho y las personas que me conocen no saben con mi temperamento y saben que Dios sigue trabajando muchísimo en esa área y que me falta muchísimo por avanzar. Y por eso es que paso al tercer punto, que también Dios ha trabajado y sigue trabajando y debe trabajar todavía en esta parte, que es el enojo. En Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Las personas que se enojan con facilidad, por lo general, dejan de ser quienes eran para convertirse en algo desagradable ante los demás. Y volvemos, la esencia se olvida, la esencia se deja, y por eso el tema de hoy es volver a la esencia. Preguntémonos, esas tres cosas han hecho que nuestra esencia se vea disipada, ya sea por el enojo, por la ansiedad o por la amargura. Y bueno, como testimonio, yo creo que les quiero comentar, antes de seguir con el tema, una parte, bueno, de mi vida y como les decía anteriormente, yo creo que todos en algún momento hemos estado conectados al Señor. Nadie está excepto de eso, ni siquiera los grandes pastores, ni los grandes ministerios, nadie. Porque el desánimo a la vida de la persona, sea que tenga la opción que sea, llega, pero hay que saberla manejar. Que yo quería que Dios me hiciera las cosas rápido. Bueno, voy a orar, quiero sentir rápido su presencia, quiero una respuesta rápida. Voy a leer la palabra, no entiendo y me desespero y me voy. Y realmente eso se volvió fatal en mi vida. La universidad, mis pasantías, realmente hacían que yo dejara de lado ese tiempo con el Señor. Decía, no, mañana seguro yo lo hago. Y yo decía, Señor, ya mañana me paro a las 5 de la mañana y yo voy a hacer mi devocional. Y así me costaba, o sea, dejando de lado ese tiempo con el Señor. Llegaba el día y había días que me quedaba dormida y no lo hacía en la mañana. Llegaba la noche y estaba tan cansada que no lo hacía nuevamente y lo mismo. Señor, yo mañana me paro. Y miren cómo es el Señor. Uno de esos días, yo no se me olvida poner la alarma y la alarma me suena, se me olvida poner la alarma y yo me despierto justamente a la hora en que yo dejo la alarma. Yo dejo la alarma a las 5:15, siempre. Yo nomás tengo que como que activarla. No sé si saben, cuando nomás activa, no tienes que poner los numeritos y todo. Y al otro día, yo me acuerdo que en uno de esos días, yo vengo y me despierto así, de la nada, 5:15. Y yo dije, ay, Dios mío, es el Señor que me está levantando para hacer el devocional. Y yo no les voy a negar ni les voy a esconder nada, creo que estamos en confianza. Yo me volví a dormir. A mí no, realmente no. Yo después pienso y digo, qué vergüenza, Dios mío, qué horrible. O sea, dejar de lado ese tiempo con el Señor por el cansancio, por querer dormir un poquitito más y reemplazar ese tiempo, ¿no? Y eso tiene una palabra que se llama procrastinación, que es dejar de lado ese tiempo con el Señor por otras actividades. Entonces, tuvo que pasar algo fuerte, que fue fuerte, con tal que yo tuve que ir a la presencia del Señor y volvimos a lo mismo. Yo quería todo rápido, ya, pues Señor, ya te pido perdón, pues ya, pero no. Realmente el Señor tuvo que quebrarme de una manera increíble y bueno, ahora estaba sola en mi casa. que yo puedo decir que bueno, el Señor es bueno y realmente cuando tú te acercas con un corazón realmente que quiere buscar de Él, Él responde y por eso hoy les traje el tema de volviendo a la esencia, así como a mí me tocó volver a la esencia. Vemos que la mayoría de nosotras hemos pasado por esto y debemos tener cuidado, ya que estas cosas nos hacen susceptibles y fáciles de manipular por el enemigo, dañando así la esencia que Dios depositó en nosotras. Y bueno, tal vez se estén preguntando cómo debemos nosotras mantener la esencia de Dios en cada una de nosotras. Se están preguntando. Y bueno, como primer punto tenemos arrepentimiento continuo. Esto es importantísimo. En 2 de Timoteo 2:14 nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto es muy importante, es que nosotros debemos pedir perdón todos los días al Señor, sea lo que sea, aún a veces pecamos sin saber. Y debemos acercarnos a ese trono de la gracia, como dice la palabra de Dios, a pedir perdón por cada uno de nuestros pecados. Porque día a día, como dijimos anteriormente, nos contaminamos. Y bueno, pasando al segundo punto, tenemos quebrantamiento de transformación. En Mateo 23:12 nos dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Realmente, como les decía, Dios tuvo que quebrantarme para poder yo darme cuenta que realmente las cosas no son como yo quiero. Y debemos estar siempre quebrantándonos delante del Señor, porque ahí en ese quebrantamiento, en esa intimidad donde realmente somos formados en el Señor. Y como último punto, que es el tercero, tenemos la exposición continua a la verdad de Dios, es decir, a la palabra. Tenemos que estar constante lectura de la palabra, y podemos ver que en Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra es sumamente clara. Debemos estar leyendo la palabra primero, porque debemos conocer a Dios. A veces decimos: ay, Señor, quiero conocerte, esto, pero ¿qué hacemos realmente para conocer al Señor? Entonces, como les digo, en primer lugar, para conocer al Señor, y en segundo lugar, para ser confrontados y que haya transformación en nuestras vidas. Si no, bueno, eh, podemos estar 40 años en el Evangelio y seguiremos siendo la misma persona por el simple hecho de que no hay exposición a la palabra, no hay quebrantamiento y pues no hay arrepentimiento. Entonces, eso les quería comentar el día de hoy, que la esencia de Dios en nosotras sea una prioridad, una necesidad, y si realmente hoy te sientes alejada de Dios, recuerda que Él está a la distancia de un perdón mediante una oración. Como les decía yo anteriormente, lo que pasó conmigo, y sé que de cierto modo va a seguir pasando porque somos humanos, estamos en un mundo totalmente corrompido y que no estamos exentos de absolutamente nada. Pero tratemos de no pedir perdón siempre por lo mismo, porque eso se vuelve un círculo vicioso, de siempre pedir perdón por la misma situación, sino que debemos comenzar a tener un cambio como hijos de Dios, realmente a leer la palabra. Si sabemos que hay lugares, hay situaciones o hay personas que nos pueden hacer caer, mejor es huir de eso, y lo dice la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nuestra relación no se vea dañada. Siempre debemos cuidar esa parte. Y una también de las cosas que siempre debemos tener en cuenta que el Espíritu Santo está con nosotras, y que el Espíritu Santo está viendo lo que nosotras hacemos, está viendo cómo nosotras actuamos, está viendo cómo nosotras en sí respondemos ante las cosas que nos pasan. Entonces procuremos siempre ser, como dice la palabra, esas siervas agradables delante de la presencia del Señor. Entonces esa es la palabra que les tenía el día de hoy. Volvamos a la esencia, volvamos a esa hermosa presencia del Señor, así como les dije anteriormente. Entonces eso, espero que haya sido bendición para sus vidas, que me hayan entendido, porque yo hablo muy rápido y trato de hablar despacito, pero a veces se me va. Entonces eso, muchas gracias por estar conectados el día de hoy, y espero que haya sido bendición.